Muy buenas noches, mi nombre es Alexomar Villegas, soy el profesor o instructor de cultura física, el que va a estar a cargo de la competencia promover hábitos de vida saludable. Bien, voy a compartirte pantalla para que puedas ver las imágenes que tengo acá. ¿Alcanzas a mirar la guía de aprendizaje que estoy proyectando en ese momento? Sí, señor. Listo, bien. Esta guía, que es la guía 4, ya de la fase de evaluación, es la guía de cultura física. Esta guía, de hecho, tiene esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Listo. Esos 4 resultados de aprendizaje son 4 actividades realmente, las cuales están divididas en un curso que ustedes pueden encontrar en territorio. ¿Sí? Acá en territorio, cuando ustedes entran a, no sé si ya lo han buscado, entran a donde dice contenido del curso y ahí van a encontrar entonces la actividad. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el curso? Es ese que está aquí. Se llama Actividad Física y Hábito de Vida Saludable. Si inician el curso, yo estoy más que seguro que si ustedes hacen el curso de Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable de forma juiciosa aquí en territorio, no van a tener dudas para resolver la guía de aprendizaje número 4 de cultura física. Entonces, como les decía, son cuatro resultados de aprendizaje y son 4 temas en específico, ¿sí? Tenemos el primer tema que sería psicomotricidad, un segundo tema que sería nutrición e higiene, otro tema que sería adecuación física para la salud y ergonomía. De hecho, estos 4 temas son fundamentales para que ustedes puedan resolver las actividades que tienen programadas. En psicomotricidad, aquí donde está psicomotricidad, le pueden dar aquí o le pueden dar acá donde dice ver más y se les va a abrir la paleta del curso. Entonces tenemos el curso de psicomotricidad. Algo que deben tener en cuenta es que el curso les permite a ustedes mirar de qué trata el tema, ¿cierto? En la medida que van leyendo se van a encontrar estos PDF que están aquí, que son unos anexos. Estos son unos libros anexos o cartillas. Este es un poquito más corto, tiene solamente un anexo. Los demás cursos van a tener un poquito más de anexo, pero realmente les va a favorecer. De hecho, dentro del mismo curso encuentran ustedes los elementos o las herramientas para solucionar el cuestionario o las actividades que se les programó. Entonces, este anexo que dice habilidades psicomotrices, le dan clic ahí y él se descarga automáticamente. Y miren que este anexo, y de hecho es un documento corto porque solamente tiene alrededor de 12 páginas. Y aquí se les desarrolla todos los conceptos que ustedes pueden manejar sobre la psicomotricidad y en las habilidades psicomotrices básicas. Entonces ustedes encuentran aquí todo lo que tiene que ver con el conocimiento, cuáles son los elementos propios de la psicomotricidad y tenemos entonces aquí respiración, sensación, percepción, capacidad sensoperceptiva, tono muscular, equilibrio, coordinación y se van resolviendo conforme ustedes van leyendo. Miren que aquí cuando hablamos de habilidades motrices básicas, se refiere precisamente a habilidades que todo ser humano debería desarrollar conforme va evolucionando su etapa o va culminando sus etapas de desarrollo. En este caso, como rodar, saltar, correr, caminar, ¿sí? Esto es en cuestión de que estas son las locomotoras o locomotrices y estas son las no locomotrices o no locomotoras como balancearse, inclinarse, girar, empujar, que son habilidades físicas básicas. Esto lo debería hacer cualquier persona, claro, no el muñequito que está acá, que es un gimnasta, pero usted se puede balancear. Cuando usted se guinda de una cuerda o se guinda de una rama, todo ser humano se podría balancear. O sea, tendría que tener la habilidad de balancearse, igual que inclinarse, girar, empujar, ¿sí? Entonces, estas cartillas lo que van a hacer es facilitarte el trabajo. De hecho, este es el curso en sí. Aquí vas a encontrar todo lo que tiene que ver con lo que te está pidiendo la guía. ¿Listo?
Entonces voy a volver de nuevo atrás y le voy a dar acá donde dice, bien, psicomotricidad. Lo mismo pasa con higiene, ¿no? Nutrición e higiene. El tema de nutrición, como les decía, miren, hay algo que a mí me llama mucho la atención de todo lo que está, el esfuerzo que está haciendo el SENA eh, con los aprendices, y es que mucha gente se viene quejando en relación a lo que se está aprendiendo en los colegios y en las universidades. Normalmente la educación física es impartida de una forma en que los muchachos no entienden qué está pasando con, o sea, ni para qué es, ni qué sirve, ni qué beneficios trae. Mientras que el SENA ha apostado a que no se trata de dar actividad física, se trata de que uno tenga un pensamiento en torno a la mejora de la calidad de vida, y una de las mejores formas para mejorar la calidad de vida está en los hábitos de vida saludable. Entonces, y los hábitos de vida saludable realmente no es una sola esfera, son muchas esferas. Y el SENA intenta recopilarlo en estos 4 elementos que son psicomotricidad, nutrición, higiene, adecuación física y ergonomía. Entonces, cuando hablamos, normalmente ustedes ven que en los colegios y en las universidades no dan educación física, y si la dan, bueno, y si la dan, son 2 horitas que solamente se dedican a jugar fútbol o baloncesto o algo. Acá lo que intentamos nosotros enseñar a la gente de que hay que crear una serie de hábitos que van en mejora de la salud corporal, la salud mental y la salud social. Entonces tenemos que la nutrición hace parte de ese componente. Entonces tenemos aquí una cartilla y en el curso vamos a mirar esos hábitos saludables de qué trata y de qué consiste cuando hablamos de comer bien. Aquí tenemos los anexos, como les decía, estas cartillas las van a descargar. Están los anexos de alimentación y hábitos saludables. Entonces, el concepto de alimentación y nutrición, que son totalmente diferentes, para que lo vayan comprendiendo cuál es, en qué consiste la pirámide alimenticia o la pirámide calórica. También tiene los anexos, el consumo y gasto calórico. Algo interesante que quiero que guarden ahí en la memoria de su cerebro, y es esta balanza. O sea, ahorita en pleno siglo XXI estamos hablando del balance nutricional y el balance y gasto calórico. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de la cantidad de alimentos que son benéficos y los alimentos que son hipercalóricos y que nos van a generar enfermedades junto con la obesidad. Entonces, ¿cómo sopeso yo esa cantidad? ¿Cómo sé escoger? ¿Cómo puedo evaluar los alimentos que llevo a mi boca para saber realmente si estoy afectando de forma positiva o no a mi organismo? Entonces, para que tengan pendiente eso. Y aquí les hablan a ustedes de lo que es el metabolismo y cómo podemos trabajar con el metabolismo para saber cuánto consumimos, las calorías que ingerimos y cómo eso va a afectar nuestro organismo. Listo. Entonces tenemos acá todo este curso. Dime qué comes y te diré quién eres. Realmente eso es muy cierto, es una expresión que indica precisamente que uno es reflejo de lo que come, ¿cierto? Entonces, van a tener un concepto de calorías, en qué consisten las kilocalorías, cómo se calculan las kilocalorías en relación a qué macronutrientes se está refiriendo cuando hablamos de kilocalorías. Entonces tenemos cuáles son los nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo, la importancia del agua, de las fibras dietarias, equilibrio de nutrientes, o sea, cómo hago yo para sopesar cada uno y no generar un desbalance nutricional. Y por final tienen acá unas tablas de calorías, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tablas de calorías, que aquí tienen ustedes unos alimentos y estos alimentos ya vienen con el cálculo de las calorías que contiene. Digamos, el aguacate, un aguacate fresco tiene 136 calorías. Normalmente esto es calculado a 100 gramos de porción, ¿sí? Todo esto se calcula a 100 gramos. Normalmente va a aparecer así, para que lo tengan claro. Cuando le digan cuántas calorías tiene un aguacate, no, o sea, no es cuántas calorías tiene un aguacate, es cuántas calorías tiene 100 gramos de aguacate, porque esa es una porción. Todos los alimentos se calculan en porción. Entonces, esto es lo interesante que quiero que vayan guardando. Ahora,
Si ustedes miran los anexos lo que van es a reforzar el tema que están leyendo aquí directamente en el curso. Si nos vamos acá donde dice la pirámide de alimentos, la pirámide de alimentos va a mostrarte en qué consiste los niveles, en qué proporción se deben consumir los alimentos, cuáles son los más importantes, cuáles están en la base de la pirámide y cuáles están en el punto más alto de la pirámide, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos ir entendiendo realmente qué es lo que debemos comer conforme la pirámide, ¿sí? Entonces, aquí está, lo pueden ver. Es un documento corto de 27 páginas que pienso que es un resumen muy fuerte porque los libros de nutrición son supremamente largos, con bastante contenido. Y miren que aquí ya te están diciendo cómo puede ser la pirámide de alimentos según lo que ustedes normalmente comen o ustedes organizan en sus dietas. Entonces tenemos la fila 1, pan cereal, pastas y patatas, que eso significa que son carbohidratos. Todos los alimentos se encuentran en el mismo bloque. Fila de hortalizas y frutas sería en el segundo bloque, distribuido en 2 bloques. Filas de leche, yogur y queso, carne, huevo, pescado y ave, que son las proteínas. Y la fila de la grasa y los aceites. Y los dulces. Recuerden que los dulces, a pesar de que son carbohidratos, son alimentos o no son alimentos que aportan nutrientes, sino que solamente aportan calorías del azúcar con que fueron preparados. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes van a comer, que es lo que ustedes están viendo en esta pirámide aquí, ¿sí? Miren que aquí están los carbohidratos, aquí están las hortalizas, acá están las proteínas y por último estarían. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería lo último que uno debería comer, lo menos que deberíamos comer. Bien, entonces todo esto en relación a este curso de lo que es actividad física y hábitos de vida saludable en el tema de nutrición e higiene. Bien, si entramos entonces a adecuación física para la vida, recuerden que una cosa es la psicomotricidad, poder construir mi cuerpo a partir del movimiento, de la riqueza motriz y de las habilidades y destrezas que yo puedo tener en relación a la movilidad, el equilibrio y todos esos componentes que hacen parte de la psicomotricidad. Otra cosa es la nutrición como tal y la higiene que yo mantengo dentro del cuidado corporal. Y tercero tendríamos adecuación física. ¿Qué es la adecuación física? Precisamente es poder conocer en qué estado de actividad física o de rendimiento de físico se encuentra mi cuerpo. Entonces, este tema realmente lo que va a tratar es de la condición física como tal, que es condición física, que es actividad física, cómo hago yo para trabajar con actividad física, cómo hago yo para mejorar la actividad física y entre otras cosas, hacer los test para valorar mi esfuerzo o mi calidad de ejercicio o mi respuesta fisiológica al ejercicio, ¿sí? Entonces miren que aquí está. Ficha antropométrica, eso es importante que lo tengan. ¿Qué consiste la ficha antropométrica? Porque de hecho eso es una actividad muy precisa que está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces tenemos acá qué es una ficha antropométrica, qué mide la ficha antropométrica, qué busca con las mediciones, qué se puede calcular con ella, todo eso. Y aquí tenemos el anexo de la ficha. ¿Qué quiere decir eso? Que la guía trae un documento, pero esta le sirve para presentar la actividad que le está pidiendo la guía. Acá les dicen cómo se mide el pulso, sus manifestaciones y la importancia del pulso. En qué consiste el pulso en reposo, el pulso en calentamiento y el pulso después de la actividad física o la vuelta a la calma. Sí, aquí les muestran más o menos en qué consiste las cifras normales, tanto para niños, adultos y para tercera edad y cuarta edad. Aquí también está el documento anexo que les va a hablar sobre el pulso. Pueden leer todo. De hecho, pues nosotros ahorita con los grupos de entrenamiento deportivo, actividad física, manejamos como frecuencia cardíaca de entrenamiento y manejamos presión arterial. Hay variabilidad de la variabilidad cardíaca. Entonces, miren, acá se ve esa es la cartilla el anexo que acabo, y les explica qué es el pulso. Esta muchacha aquí no está trabajando con el pulso manual como se lo va a enseñar la ficha, sino que ella está utilizando un aparato que se llama pulsímetro o pulsómetro,
que lo que busca es, a partir de unos sensores, poder monitorear el pulso a partir de la arteria radial. Entonces, eso es importante que ustedes lo lean. Miren que aquí están todos los tipos de pulso y cómo se deben tomar. ¿Listo? Entonces, eso en esa parte. Y si nos vamos arriba, van a encontrar el otro anexo que se llama ficha antropométrica. Si ustedes analizan, la ficha antropométrica lo que busca es simplemente tomar mediciones. ¿Qué mediciones vamos a tomar? Por eso se las explico para que... bueno, en la cartilla va a encontrar la forma de medir esta ficha antropométrica. Entonces tenemos que aquí en la parte primera tenemos centro de formación, cena y tenemos nombre. Número de ficha, en este caso colocarían ficha y el programa al que ustedes están asignados, documento de identidad. En una báscula se van a tomar el peso en kilogramos, la altura en metros, el peso ideal hay una formulita que creo que está en uno de los documentos que les permite hacer la toma del peso ideal. La envergadura es la distancia que hay abriendo los brazos, colocándolos a nivel de hombro, con una cinta métrica colocar la distancia que hay de una mano o de la distancia. O sea, si tomo el dedo de la mano derecha hasta la mano izquierda también del mismo dedo. Eso es lo que va a dar la envergadura. Es la amplitud que tengo yo del brazo, pero de los dos, tanto del derecho como izquierdo a la vez. Y esto que está aquí se llama FCM, se llama frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se saca también está ahí está ahí en la toma del pulso. Ahí les enseñan cómo tomar esto. Se llama frecuencia cardíaca máxima, que es una fórmula sencilla que es 220 menos la edad. A 220 le resta la edad y ya usted tiene la frecuencia cardíaca máxima, que sería en teoría la frecuencia o la cantidad de latidos que su corazón puede soportar de forma máxima, o sea, sin pasarse, sin lastimarse y sin generar daño a su organismo. Listo. Bien, entonces cuando pasamos acá, estos son datos generales, y cuando pasamos acá a ficha antropométrica, ya aquí vamos a hacer mediciones. Esto realmente no se los voy a pedir, de hecho les explico, más no se los voy a pedir porque para este dato que está aquí se necesita un aparatico en especial que ustedes no tienen o no pueden conseguir tan rápidamente. Pero cuando hablamos de pliegues cutáneos hay un aparatico que se llama plicómetro. Voy a buscarlo acá para mostrárselo un momentico. No sé si alcanzan a mirar, este que ven aquí, se llama plicómetro. Este plicómetro es un aparatico que mide el pliegue de la piel en ciertos puntos de mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos acá a este pliegue, miren que eso, cuando hablamos de pliegues cutáneos, hablamos de pliegues de la piel. Cuando hablamos de tricipital, nos referimos precisamente a un pliegue que se toma, voy, plicómetro tricipital. Cuando hablamos de tricipital, es precisamente cuando la persona le toma el pliegue en la parte posterior del brazo, en este caso ubicado en la mitad precisamente donde está el músculo tríceps braquial, que sería más o menos esta zona, ¿sí? Aquí está el antropometrista tomando el pliegue del tríceps. Ese sería uno. Tenemos el subescapular. Subescapular sería el pliegue que está ubicado en la parte inferior de la escápula. Lo voy a buscar acá para que ustedes lo vayan mirando, pero esto no lo van a tener que mostrar. Subescapular.
subescapular es ese que ustedes ven aquí. Esta toma que se toma de forma diagonal por debajo de la escápula, pero se llama subescapular por debajo de la escápula, y también se toma como ustedes lo ven ahí en pantalla. Bien, eso en esa parte. Cuando hacemos el suprailíaco es una medida que se toma por encima de la cresta ilíaca, que no sé si ustedes saben cuál es la ubicación de la cresta ilíaca o el ilión. La cresta ilíaca es simplemente la parte superior del hueso del ilión. Y nosotros tomamos ese pliegue. Si lo miramos aquí, aquí se ve que le están haciendo la medición para poder tomar el pliegue en esta zona, por encima de lo que aquí se puede ver mejor en esta imagen. Vamos a volver un poquito más acá. Aquí en esta parte se ve como el antropometrista agarra con el dedo de forma de pinza, agarra la parte superior de la cresta ilíaca y con la otra mano aplicaría la presión con el caliper. Entonces miren que aquí cómo se ve, se agarra con un dedo y presiona. Este es lo que nosotros conocemos como el subescápulo, suprailíaco. Entonces tendríamos el abdominal se toma al lado del ombligo. Si ustedes se dan cuenta, normalmente no se toma en el ombligo, sino al lado del ombligo, no tiene nada que ver. Y esto lo que busca es medir cuánta grasita o cuánto grosor tiene el pliegue del abdomen. Como les decía, no se toma en el ombligo, sino al lado, 2 centímetros o 1 centímetro al lado del ombligo. Y miren acá. Aquí se puede ver, aquí está el ombligo y se toma acá. Y se toma de forma vertical, no horizontal como lo toma en algunas partes, no, este es vertical. Se toma el pliegue y normalmente se hace a 2 centímetros del ombligo, al lado del ombligo. La persona pinza con los dedos y luego coloca el caliper. Bien, eso sería lo que tiene que ver con la toma de pliegue. Luego aparece la del muslo y la pantorrilla. De hecho, como les decía, esto no lo vamos a usar. Se lo explico porque cuando lo lean, sepan a qué se refiere. Entonces, cuando decimos muslo, se refiere a la toma de la parte superior del cuádriceps, o sea, que está ubicado en el fémur. Esta medición aquí la están haciendo parada, realmente eso no es válido. Es una mala toma, pero lo que quiero que vean es dónde se toma el pliegue, ¿cierto? Aquí. Normalmente esto se toma sentado. La persona tiene que estar sentada para que le puedan tomar el pliegue. Así como está aquí en esta imagen, es un protocolo mal hecho. Entonces, lo más lógico sería la forma como lo está haciendo el antropometrista acá. La persona está sentada y él aprieta. Lo mismo pasa con la pantorrilla, que lo voy a aprovechar para tomarla una vez. La pantorrilla se toma en el borde interno o en la parte interna de la pantorrilla y no en la parte de afuera como lo están haciendo acá. Este es un error. Voy a buscar uno de pantorrilla mejor para que no les quede una idea errónea. Entonces tenemos acá, miren que esta antropometrista está midiendo en la parte interna de la pierna o de la pantorrilla, no en la parte de afuera como les estaba mostrando ahorita la imagen. Como les decía, eso es un error que está cometiendo el antropometrista. ¿Y que busca? Medir la cantidad de grosor que tiene el pliegue de la pantorrilla. Con estos datos, hay que aclarar que ¿para qué nos sirven estos datos? Bueno, lo más importante con estos datos que están aquí, que son 6 tomas de pliegues cutáneos, me va a dar a mí el porcentaje de grasa.
Este porcentaje de grasa es muy real, pero necesitamos esos aparatos que son de alto costo, que no los tiene todo el mundo y que tiene que tener un protocolo bien elaborado para poderlo aplicar. O sea, no es yo decirle a ustedes, se van a tomar esto aquí y acá, no, eso hay que ensayarlo. De hecho, para uno certificarse como antropometrista ISAC 1, requiere de hacer por lo menos 100 mediciones, o sea, medir a 100 personas para alcanzar por lo menos a tener experticia, ¿cierto? Pero con esta información que tengo aquí ya, puedo lograr un dato que se llama porcentaje de grasa. ¿En qué consiste el porcentaje de grasa? El porcentaje de grasa es la cantidad percentil que tiene la persona en grasa, que se puede calcular también por conversión a kilogramos, ¿cierto? Normalmente estamos hablando que una persona puede tener entre 23 a 17% de grasa de forma saludable y que de ahí para arriba ya hay situaciones adversas, tanto para hombres como para mujeres. Y por debajo de ese 13% estaríamos hablando entonces de personas con muy poquita grasa y que también eso es malo. O sea, mucha gente cree que tener un porcentaje de 10, de 8, de 7, de 4% de grasa es bueno y realmente no es bueno, no es saludable, porque les recuerdo que normalmente nuestro cuerpo necesita de la grasa, en especial del colesterol, para poder sintetizar una cantidad de sustancias en el organismo, entre esas las hormonas. Entonces, acá tenemos unas mediciones que esto ya no es antropometría, sino que es más bien algunos tests para evaluar, ¿cierto? Entonces tenemos el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal es el resultado que hay entre dividir el peso o la masa corporal entre la estatura al cuadrado. Eso les va a dar a ustedes un número entre el 14 hasta el 30, 31, y dependiendo de lo más cerca que esté del 30, es peligroso porque sería una persona obesa, o si está muy, muy cercano al 18, estamos hablando de una persona con desnutrición, ¿cierto? Entonces, el IMC es el índice que marca la relación que hay entre mi peso y mi estatura, y que puede darme la posibilidad de entender si tengo un peso ideal en relación a mi estatura o tengo mi estatura ideal en relación al peso. Sería raro, pero normalmente eso pasa. Hay muchas personas que confunden eso, pero se puede dar. Que mucha gente dice, no, que yo tengo la talla en relación a mi peso. No, la realidad es que tú debes tener tu peso en relación a tu talla. ¿Por qué? Porque la talla no es variable. El peso sí. La talla, después que usted tiene 18 años, de hecho no va a variar mucho. Si usted mide 1,70, posiblemente va a aumentar 1 o 2 centímetros más si sigue todavía en proceso de crecimiento, pero si no, va a quedar en 1,70. Y lo que sí va a variar es el peso. Entonces, por eso siempre la variable va a ser el peso. La talla va a ser una constante. Entonces, el ICC, que es lo que aparece aquí, se llama índice de cintura-cadera. El índice de cintura-cadera, lo que hacemos nosotros es medir la cintura, que normalmente es la parte superior de la cadera o de la cresta ilíaca. Mejor dicho, lo voy a ubicar de esta forma. La cintura se encuentra entre las, entre la cresta ilíaca y la última costilla flotante. Entonces, la curvatura que se genera entre la cresta ilíaca y la última costilla flotante es lo que nosotros conocemos como cintura. De hecho, cintura es toda aquella parte donde se unen algunas cosas. Digamos, la cintura de la rodilla, la cintura del codo, la cintura del hombro. Entonces, esa parte que tiene una forma de canal, se puede decir, hacia adentro, ahí vamos a tomar la medida de la cintura. Y de la cadera se va a tomar en la parte en que se siente que la cabeza del fémur, a eso se le conoce como trocánter mayor, ahí donde se mueve la cadera, donde usted siente que se mueve la pierna, donde usted siente el huesito, ahí se va a tomar la cadera. ¿Por dónde pasa la cinta para medir la cadera? Por toda la protuberancia más o la parte más grande de los glúteos. O sea, cuando ustedes toman, voy a buscarlo para explicarlo un poquito más.
Entonces, como les decía ahorita, voy a tomar esto. Si ustedes miran, esta parte de acá, bueno, se me olvidaba decirle que normalmente podemos ubicar la cintura 1 o 2 centímetros por encima del ombligo. O sea, esta parte de aquí. Miren, si ven que aquí hay una curvatura hacia adentro, a eso se le conoce como cintura. Mucha gente cree que la cintura está acá abajo. No, eso no es cintura, eso se llama abdomen bajo. La cintura es la parte más angosta que tiene el torso. Pero ¿qué pasa? Que aquí está la cresta ilíaca y aquí está la última costilla flotante y por eso se genera ese vacío aquí, por eso se genera esa curva. Entonces, ¿dónde se va a tomar la medida en esta parte? ¿Dónde se tomaría la medida de la cadera? Miren acá. Aquí se supone que aquí están las cabezas del fémur y está el trocánter mayor. Entonces, por aquí pasa la toma de la cadera. ¿Por dónde? Lo voy a buscar este muñequito para que se den cuenta. Miren aquí. Miren que aquí se toma la cadera y miren que la cinta pasa por encima de la nalga. ¿Sí? La parte más protuberante de la nalga. Voy a buscar una imagen que sea un poquito más aquí. Miren aquí. Esta es la cadera. Mucha gente toma la cadera aquí. No, que aquí la cadera. No, esto no es cadera, esto es cresta ilíaca. Aquí es la cadera. ¿Listo? Ese sería tanto para hombres como para mujeres, para que no tengan la confusión. Bien, tenemos el test del abdominal. El test del abdominal se conoce como el test del minuto. ¿Qué es el test del minuto? El test del minuto son pruebas que se hacen que tienen una duración de 1 minuto. La persona debe realizar la mayor cantidad de repeticiones en 1 minuto. Entonces, ¿el test del abdominal en qué consiste? El test del abdominal consiste en realizar la mayor cantidad de abdominales en 1 minuto. Este test, de hecho, ni siquiera se usa, tampoco lo vamos a hablar y tampoco lo menciona en el documento. Entonces tenemos test de brazo. El test de brazo se trata de hacer pechadas. La gente, cuando dicen test de brazo, no es colgarse como dominadas, que también hay un test para eso, el test de la dominada, que también es 1 minuto, pero el test de brazo se refiere precisamente a las pechadas o velitas que la gente habla. El test de piernas se refiere al test de la sentadilla. Y el test de Wells y el test de Cooper ya son de resistencia, o sea, soportar, es de correr. Entonces, esa no lo vamos a hacer. Entonces, yo voy a buscarles. Esa sería la ficha antropométrica. Y volveríamos atrás para mirar el último, que sería ergonomía. La ergonomía se refiere precisamente a la higiene postural, o sea, cómo debo yo mantener mi postura en el lugar de trabajo y cómo debo de ejecutar ciertos ejercicios repetitivos en el lugar en que me encuentro laborando. Eso es lo que normalmente usted va a encontrar. Vuelvo y le digo, aquí les van a explicar en qué consiste la ergonomía, en qué investigaciones se apoya para decir que tal movimiento puede ser lesivo, qué posiciones, digamos, si miramos acá, una persona que camina haciendo una antepulsión de hombro puede generar problemas a nivel de, estoy mirando esta figurita, puede generar problemas de postura, mientras que esta persona acá está caminando erguida, hace una retropulsión, lo cual le permite mantener sana la columna vertebral, al menos todo lo que tiene que ver con la cervical. Y también que tenemos aquí los anexos. Miren que en los anexos les van a explicar qué es ergonomía, en qué consiste la ergonomía. Al menos recuerden que la ergonomía son políticas de salud pública. Como son políticas de salud pública, lo que busca precisamente es crear esas políticas que vayan a proteger al empleado. Entonces miren que esto es una cartilla de 19 páginas que está muy bien ilustrada, que muestra cómo no se deben hacer ciertos ejercicios. Bueno, estos no ejercicios son
Actividades, porque digamos, si ustedes trabajan en un lugar donde tienen que mover algunas cajas pesadas, pues cómo debo hacer esos levantes, de qué manera debo mover, si tengo pantalla, cómo debo estar, si estoy sentado en escritorio, cómo debo ubicarme en el escritorio y todo eso. Eso en esa parte. ¿Listo? Entonces, si volvemos acá, miren que aquí hablan de dolores y lesiones provocadas en el lugar de trabajo. Entonces van a hablar de dolor que tienen que ver con rodillas, con codos, con tobillo, y aquí les hablan de la ergonomía del puesto de trabajo, y era lo que les estaba comentando ahorita. Entonces, estos son cuatro cursos dentro de un solo curso que se llama actividad física, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está ergonomía para el puesto de trabajo. ¿Y qué buscamos con esto? Que ustedes se lean estas cartillas de forma juiciosa y podamos resolver todas las actividades que tenemos. Bien, eso en esa parte, este sería el curso. Las evidencias las tenemos aquí. De hecho, ya muchos de ustedes han colgado evidencia, ¿no? Ya estoy mirándolas. A partir de mañana comienzo a hacer revisiones para poder calificarle. Entonces, aquí está la guía. Entonces, la guía me dice a mí que tengo una primera actividad. La primera actividad, valorar el estado general de las condiciones psicomotrices individuales para aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades. Esto tiene 12 horas, pero ¿cuál es la actividad? La evidencia que ustedes deben entregar es un foro. El foro es un foro temático, identificar y establecer la técnica de coordinación motriz. Aquí está. Y le dice que ustedes tienen que resolver estas preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles músculos del cuerpo humano posibilita la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? Eso está en la cartilla. ¿Qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? También está en la cartilla. Mejor dicho, todo eso está en la cartilla. Defina con su propia palabra qué es motricidad, a qué se refiere cuando hablamos de motricidad fina y motricidad gruesa, que realmente la cartilla de motricidad habla sobre motricidad fina y motricidad gruesa. En el desempeño laboral de su área ocupacional en el cual se evidencia la motricidad gruesa de un ejemplo. Ya sabemos que ya aquí el cuestionario nos dice que hay dos tipos de motricidad fina y motricidad gruesa. La pregunta que le están haciendo aquí es, en su lugar de trabajo en el cual usted está, ¿cómo evidencia? O sea, se evidencia que haya motricidad gruesa. Usted tiene que identificar primero qué es motricidad gruesa y luego decir si ustedes la aplican o no la aplican en el lugar de trabajo. Se hace un seguimiento al foro. Yo normalmente le voy a hacer un comentario con la intención de hilar lo que ustedes están hablando. Lo importante es que dentro de la misma evidencia ustedes le dicen cuáles son las condiciones para presentar un foro, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay que hilar, hay que generar discusión, hay que tener buena ortografía, entre otras cosas, ¿listo? Lineamientos generales para la entrega de evidencia, producto de entrega, participación en el foro temático denominado identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz, que es el primer curso que está en los 4 cursos que les mostré. Formato, foro en línea, extensión, 5 preguntas. Para hacer el desarrollo de la evidencia, remite al área de la actividad correspondiente y accede al espacio foro temático, que ahí está directamente. Actividad de aprendizaje, esta sería la segunda actividad de aprendizaje, que sería para el segundo resultado de aprendizaje, que es establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene, ¿cierto? Mantener un buenos hábitos alimenticios. Entonces aquí ya lo que nos van a pedir, que es la evidencia. A continuación se describe las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Infografía de estilos de vida saludable. ¿Qué es una infografía? Es un documento que contiene imágenes y escrito
que evidencia o da respuesta a una información que queremos transmitir. En este caso, ¿cuál es la información? Estilo de vida saludable. Voy a buscar en mis archivos una infografía para que ustedes la puedan ver. Si pueden apreciar acá, esta es una infografía. Este es un trabajo de uno de los muchachos, de una de las niñas del SENA, presentando también la evidencia de una infografía. Miren que esta contiene imágenes. Hay algunas que son tipo libro, que se pasa a la página. Hay otras que son tipo video. O sea, yo no tengo problema cómo la presenten. La idea es que contenga la información que se está pidiendo. Entre eso es el manejo de una buena alimentación y una cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces vuelvo acá. Dice, infografías de estilo de vida saludable. Entonces, ¿en qué consiste? Plasmar a través de un gráfico, una infografía, los elementos que permitan establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable. El recurso construido pueda dar respuesta a las siguientes preguntas. Hay 4 preguntas que deberán resolverse dentro de la infografía. Entonces tenemos, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona? ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta? Entonces vuelvo acá. Miren que ahí se está dando respuesta a la primera pregunta que está aquí. No lo voy a dejar ver mucho porque la idea es que no, que hagan su propio esfuerzo. Entonces, ¿qué elemento debe tener en cuenta? Listo, para yo poder saber interpretar las necesidades energéticas en mi cuerpo. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo diario y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de hidratos de carbono, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos? ¿De cuáles variables pueden dependerse? Eso está en la cartilla que les mostré de nutrición, que por eso les decía que ahí hay balance nutricional, cuenta de calorías y todo. ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico y adecuado para la contextura corporal de una persona? Eso está en, 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 en las cartillas de ergonomía. ¿Qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable? También está en el libro de actividad física, con la intención no solamente de lo que está ahí, sino de otras cosas que pueden estarse en el entorno y que pueden generar no solamente algo negativo, sino también positivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Se recomienda el uso de las siguientes cajas de herramientas para la elaboración de la infografía. Aquí ya le dicen que ustedes pueden utilizar las plataformas de Infogram, de Canva y de PictoChat, que permiten descargar o hacer las infografías ahí. Listo. Tenemos la tercera actividad, que sería actividad de aprendizaje, construir conocimiento y prácticas básicas de nutrición en los aprendices para implementar acciones de la cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida en el contexto individual, laboral y social, ¿sí? Este tiene una duración de 12 horas. ¿Y qué nos van a pedir aquí como evidencia? Listo. Los materiales de formación ya saben dónde están, se los acabo de mostrar ahorita. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, actividad física y hábitos de vida saludable. Evidencia. A continuación se describen las acciones y correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Ficha antropométrica de valoración de la condición física. Listo. De acuerdo con los datos obtenidos después de realizar la prueba física y antropométrica y elaborar un plan de acción a seguir de acuerdo con baremos y las recomendaciones dadas por el instructor con el fin de mejorar la calidad de vida. ¿Qué es un baremo? Es una tabla de resultados. El baremo es la tabla que cuando usted hace un test, digamos, yo hice 20 sentadillas en un minuto, entonces yo busco en el baremo y en el baremo dice cuántas cantidades de repeticiones de sentadillas en un minuto me coloca a mí en estado óptimo, en estado normal, en estado regular o en estado malo, ¿cierto? Ahí ya yo puedo hacer esos cálculos.
Esta actividad debe diligenciar la ficha antropométrica que contenga la siguiente información: datos personales, peso, edad, género, talla, índice de masa corporal, resultados de las diferentes pruebas. Y ahí está burpee, test de fuerza abdominal, piernas y brazos por 1 minuto y frecuencia cardíaca antes y después de la prueba. Aquí está la ficha. Esta es la ficha que ustedes van a utilizar. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando de la otra? Se la estaba mostrando, les dije, la van a encontrar aquí en el libro, pero esa no es la que vamos a usar. La que vamos a usar es esta ficha antropométrica. Esta es mucho más sencilla. Aquí tenemos lo mismo que les hablé en la clase pasada, perdón, en la ficha pasada. Tiene nombre, documento de identidad, peso, la talla en altura, envergadura, que les dije que, bueno, les voy a mostrar en video, en imágenes para que les quede más claro. Esta es la envergadura. Si ustedes miran acá, pueden ver cualquiera de las figuritas que ustedes ven, es la distancia que hay del último dedo de la mano derecha a la mano izquierda, con los brazos extendidos a los lados, en abducción, ¿sí? Lo podemos ver acá en la figura del antropometrista midiendo, ¿sí? Tal como él lo está midiendo. Lo pueden hacer también de esta forma, colocando la cinta en la pared y que él abra los brazos. Miren que la cinta pasa por encima de los hombros, tras la nuca, y ahí se mide. Esa sería una de las formas. Esto es lo que se conoce como envergadura, para que no vayamos a cometer ningún error en esa parte. Peso ideal. El peso ideal también está en la ficha, dice cómo se adquiere el peso ideal, ¿cierto? Frecuencia cardíaca máxima, ya se los dije, que es 220 menos la edad. Porcentaje de grasa también aparece en el libro, cómo se saca de forma sencilla sin hacer las mediciones antropométricas. Y no necesitan del glicómetro, porque son unas ecuaciones muy sencillas que les va a servir a ustedes para al menos tener evidencia de cómo se encuentra. Tenemos entonces IMC, que significa índice de masa corporal, que les dije que es la relación que hay entre mi peso y mi talla, ¿sí? O sea, cuánto peso en relación a mi estatura. En este caso, se coge el peso, se divide por la talla al cuadrado, y eso les va a dar a ustedes un numerito que se puede buscar en una tabla de baremo y les puede indicar cuánto está. Voy a buscarlo aquí una vez para que les quede un poquito más claro. IMC. Y aquí tenemos. Entonces, si ustedes analizan, eso es un IMC. Dice que una persona está normal cuando el IMC está entre 18,5 a 24,9, y eso te coloca en un riesgo promedio. ¿Qué quiere decir? Que la persona no está en riesgo de padecer enfermedades asociadas al sobrepeso o a la obesidad. El sobrepeso se marca entre 25 a 29,9 y es aumentado. ¿Qué quiere decir? Que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Obesidad grado 1, que va de 30 a 34,9. Y esta es la tabla de baremo. Pero entonces, profe, ¿cómo sacamos el índice de masa corporal? Entonces es lo mismo. Si vamos acá, voy a buscar calculadora. Eso se hace, sí, lo voy a hacer con calculadora por cuestiones de mostrarle, pero estos en una ecuación normal en el cuaderno lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? Pero para mostrarles voy a utilizar una calculadora de las que encuentran en internet sin ningún problema. Entonces aquí está, dice estatura, voy a cambiarlo porque este sistema inglés, estatura en centímetros,
¿Qué hago? Si yo mido 1,70, coloco 170, que serían los centímetros. Y en kilogramos, la persona pesa, coloquémosle 72 kilogramos. Y miren que aquí le doy calcular y automáticamente me muestra que la persona está en 24,9. Pero en 24,9, ¿se acuerdan que decía que estaba normal y que era riesgo moderado? O sea, que la persona no tenía riesgo de padecer enfermedades asociadas a la obesidad. Pero como yo les decía a ustedes, esto no es variable. El centímetro, la estatura, ¿por qué no es variable? Porque una persona que ya alcanzó su crecimiento ya no va a variar tanto esto, puede disminuirla con la edad porque las personas comienzan a perder estatura por postura y por debilidad muscular, pero una persona joven va a mantener los 1,70 normal, ¿cierto? La estatura normal. Pero esta sí puede ser una variable, el peso en kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que una persona, dependiendo a lo que ingiera, la actividad física que haga, puede estar aumentando o bajando de peso. Entonces, digamos que la persona hubo un tiempo en que comió demasiado o estaba en bonanza alimenticia y subió 80 kilogramos. Y si le damos calcular, miren que automáticamente la persona sube a 27,7 de índice de masa corporal. Y si recordamos la tablita decía que de 25 hasta 29,9 la persona estaba en sobrepeso. O sea que ya esta persona aquí está en sobrepeso. Y si le aumentamos a 90 kilos, miren que ya no solamente está en sobrepeso, sino que está en obesidad, porque la obesidad está de 30 a 34,9. Eso significa que esta persona ya tiene obesidad tipo 1. Ahora, si la persona pasa lo contrario y en vez de pesar 90 kilos, está pesando 62 kilos, miren que aquí está en 21,5. ¿Qué quiere decir? Que según la tabla de índice de masa corporal está en estado óptimo, o sea, está normal. Realmente es el punto en el que uno puede decir que está en su peso ideal. O sea, que él debería estar en 21,5, máximo debería pesar 67 kilogramos y estaríamos hablando que está en 23,2, lo cual lo coloca en un peso ideal. Pero si la persona mide 1,70 y está en 56 kilogramos, miren que ya está en 19,4 y según la tabla de índice de masa corporal dice que esa persona está en normal, pero muy cercano a sufrir de desnutrición. Su peso es muy bajito en relación a sus 4. Miren que ya la persona comienza a caer en desnutrición. ¿Por qué? Porque está muy cercano a padecer enfermedades asociadas a la falta de alimentación. Entonces le colocamos aquí un 2 y le volvemos a calcular. Miren que esta persona ya está en... ¿Por qué? Porque esto es el índice de masa corporal, lo que busca es indagar cuál es el peso más cercano a estar con saludable, con sobrepeso, obesidad o estar en un estado de nutrición. Si ustedes se dan cuenta, los dos extremos son supremamente malos, porque ambos traen consecuencias para la salud. Entonces, ese sería pues como la situación de lo que es el índice de masa corporal. Lo pueden sacar con una calculadora tal como lo he hecho yo, o lo pueden hacer manual, a lápiz en el cuaderno, no hay ningún problema. Entonces tenemos el test del minuto. Miren que todo esto es un test del minuto. No le están pidiendo más nada, solamente test del minuto. No se pongan a estar inventando pases, ni inventando coreografía, ni mucho menos ejercicio. Entonces yo les voy a buscar acá de forma sencilla eh, cuáles son los ejercicios, se los voy a ir mostrando. Aunque en la cartilla aparecen los ejercicios explicados. Yo les voy a mostrar las imágenes. Entonces tenemos el primero que sería fuerza de pierna, que yo les dije ahorita que era sentadilla.
Bueno, aquí no aparece el que estamos buscando. Voy a buscarlo entonces como test de fuerzas. Ninguna de estas imágenes tiene la fuerza de pierna. De ahí las confusiones de muchos en creer que lo que ven acá es fuerza de pierna. De hecho, eso tiene otros nombres. Esto se llama fuerza pliométrica, el otro se llama fuerza isométrica. Entonces, ese fuerza de pierna lo vamos a buscar entonces como test del minuto, test de sentadilla. Y ya aquí sí aparece automáticamente el ejercicio, ¿cierto? Aquí le dicen a usted cómo debe ser la sentadilla, hasta dónde debe bajar. Desde la sentadilla, mire que acá en este video se ve cómo la persona hace el ejercicio. Voy a abrirle el video. ¿Sí ve? En este corte se ve. ¿Sí ve? Este es el test de la sentadilla. El test de la sentadilla lo que es test de hacer la cantidad de sentadillas en, en un minuto. Entonces, en el baremo, que también está ahí en las cartillas, te va a decir si sacaste 20, en qué capacidad está. Mira que aquí le están diciendo que usted debe hacer el test 2 veces, pero que deben ser en días diferentes, no lo haga el mismo día. Usted lo puede hacer uno mañana y a los 3 días volver a hacerlo para ver si ha mejorado o no. De hecho, esto debería ser al mes, pero como ustedes no tienen el tiempo para hacerlo al mes, digamos, acá de forma presencial con los aprendices que yo les doy clase, pues yo les hago este test el primer día y el último día de clase, que es por allá como a los 2 meses, les vuelvo a hacer el otro y ya da, ¿cierto? Uno mira si hay resultados positivos o hay negativos y mejoró o empeoró. Entonces aquí coloco resultado, hice 25 y en la próxima hice 32 y el baremo de cuál, de la última que hizo, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? Entonces tenemos la fuerza de brazo. La fuerza de brazo fue lo que le dije, el test de la pechada. ¿En qué consiste el test de la pechada? Si colocamos fuerza de brazo van a aparecer muchos ejercicios. Entonces le voy a colocar fuerza de brazo. ¿Para qué? Para que se den cuenta que aparecen una cantidad de ejercicios, ¿cierto? Y por eso mucha gente se confunde. Miren ahí hay una plancha, esto es una plancha, esto es un burpee, pero lo que mide realmente es eso que ustedes ven acá, que es la pechada. Prueba de flexiones o prueba de flexiones de pecho, como le dicen algunos, pechada, lagartija o prueba de fuerza de brazo. ¿En qué consiste? Que la persona va a hacer la cantidad de pechadas bien hecha, así como ustedes ven estas figuras acá, la persona está de forma derechita, no tiene caídas en la cadera, ni tiene la cadera levantada. Y en el caso de las mujeres, en el test se les pide que apoyen la rodilla, pero no que levanten la nalga, porque es que hay muchas personas que levantan la nalga y así está mal hecho el ejercicio. En este caso les voy a mostrar acá más o menos. Los hombres la hacen de esta forma, ¿cierto?
bajan de forma horizontal hasta llegar al piso y vuelvo y suben. Las mujeres también de forma horizontal, pero ya no apoyando la punta de los pies, sino apoyando las rodillas. Eso lo hacen en un colchoneta para que no se maltrate. Ese sería más o menos lo que se está viendo aquí. Y lo va a encontrar normal, se llama fuerza de brazo o el test de la pechada. Tenemos fuerza abdominal, el test de la fuerza abdominal. Es las abdominales típicas que ustedes ya conocen, el tipo crunch, test de fuerza abdominal, si lo ven aquí. Voy a abrirles el video. Lo que pasa es que estos videos son muy largos en relación a... Ven aquí, la persona se coloca y va a hacer las abdominales, ¿sí? Listo. Entonces, miren aquí, listo. Esta prueba que ustedes ven aquí es una prueba de test abdominal que se hace en 30 segundos, pero recuerden que el test de ustedes se llama el test del minuto. El test del minuto aquí está estipulado, dice test del minuto. Entonces, no lo vamos a hacer en 30 segundos, sino en un minuto. Listo. La fuerza lumbar es también igual. O sea, yo les decía que esto es muy repetitivo, lo que pasa es fuerza lumbar. Este también tiene algunos errores que la gente les marca porque la gente asocia la fuerza lumbar a ciertos ejercicios del gimnasio, pero no es así. Entonces, el test de la fuerza lumbar es hacer el Superman. Ese es que este muñequito que ustedes ven aquí. Apoyas te colocas de cúbito supino, perdón, de cúbito prono, boca abajo, eh, apoyas los pies en el piso y te vas a intentar levantar, o sea, levantar el torso, como lo ves en la figurita. Lo mismo pasa aquí en esta muchacha y ella intenta levantar el torso. Eso es lo que se conoce como el test de fuerza lumbar. Mucha gente como lo intenta hacer con esta máquina, realmente esto no es un test, esto realmente ya es un entrenamiento de fuerza, no tiene nada que ver con el test. Bueno, seguimos. Tenemos el burpee o test de el burpee. Aquí hay un error que dice test un minuto. El burpee realmente no es un minuto, el test del burpee es un test, ¿cierto? Es un test que perdón, estoy un poquito, me confundí aquí un poquito. El burpee sí es un minuto, corrijo. Estaba mirando el test de Cooper abajo. El burpee es un test del minuto, ¿cierto? Pero el burpee es un ejercicio que es fuerte, fuerte. Por eso necesito que cuando lo vayan a hacer tengan cuidado porque el test del burpee tiene, bueno, hay muchos burpees. Ese sería pues como el problema, que es que hay muchos burpees. Entonces hay que escoger cuál es el burpee que entra en el test. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente utiliza diferentes burpees. Digamos, voy a mostrar. Este tipo de burpee que aquí dicen que está mal hecho, este es una forma incorrecta de hacerlo, el test de burpee busca precisamente es que usted haga el ejercicio bien hechecito. Entonces, miren aquí. La forma correcta de hacer el burpee es me agacho,
coloco las manos en el piso, extiendo las piernas como si fuera a ser pechada, luego encojo de nuevo y paro. Eso es una forma de hacer el burpee, ¿cierto? Es la misma de los hombres acá. Hago, bajo, extiendo y me levanto con un salto. Esa sería la forma de uno de los burpees. Está el otro, que ya se los muestro. Que es el que se utiliza mucho en los militares. Y es que se acuestan, ¿cierto? Ellos hacen, extienden, miren lo que pasa aquí. Se extiende y se baja, o sea, como si fuera a hacer una pechada. Luego se levanta y pega el salto. Ese sería uno de los burpees que normalmente se utilizan para entrenar. Entonces, ¿con qué burpee vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el burpee sencillo que no hace la pechada. O sea, no va a hacer pechada porque se supone que si usted hace pechada no va a lograr hacer ni 10 en un minuto. ¿Por qué? Porque es un ejercicio muy fuerte. Entonces, en el libro que ustedes tienen, que tienen allá para hacer, muestra este tipo. De hecho, estas ilustraciones son de las cartillas que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, en el test de burpee, ¿qué es lo que usted va a hacer? Está parado, se agacha, se extiende, coloca las palmas, vuelve a recoger y se vuelve a levantar. Miren, este era el que yo les decía que la muchacha se agacha del todo. No, aquí no hay que agacharse, no hay que acostarse. ¿Por qué? Porque este test es muy rápido y gasta mucha energía. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Miren acá cómo también se flexiona la persona. El test realmente es así, de esta forma. Me agacho, hago la plancha y me paro y salto. Ese sería lo que ustedes deben hacer como test del burpee. Esa es la forma. Ahora, yo les estaba diciendo que no era un minuto porque me confundí con el test de Cooper que está debajo. Pero entonces el burpee sí se hace en un minuto, listo. ¿Cuántos burpees voy a hacer en un minuto? Los que le salgan. ¿Y cuánto necesito para ganar o no? No, o sea, no se trata de ganar, es saber cómo está su condición física. Listo. Aquí no se pongan a intentar romper récord ni nada, es hasta donde de mi cuerpo. Si yo soy capaz de hacer 70 sentadillas en un minuto, excelente. Si no, no puede, pues coloque la que le dio, ¿cierto? La van a colocar y van a colocar aquí qué resultados le da en relación a la tabla de, de baremo. Entonces, el test de Cooper es el test de los 12 minutos. Este es el test más largo que ustedes tienen, porque si ustedes miran, hacen una sumatoria aquí, 5 ejercicios en un minuto, ustedes están gastando 5 minutos, ¿cierto? Y si le dan un descanso de 5 minutos, pues ahí tienen un descanso bastante largo, no hay ningún problema y pueden hacer los ejercicios en una sola tanda sin ningún problema, ¿cierto? No va a pasar nada. Sí se van a cansar mucho, pero no va a pasar nada. El test de Cooper es un test en el que ustedes deberán correr sin detenerse durante 12 minutos. Luego de eso, ustedes que se acaben los 12 minutos, ustedes van a medir la cantidad de metros que recorrieron en esos 12 minutos, ¿cierto? O sea, que ustedes van a intentar recorrer la mayor distancia en 12 minutos. Y luego lo que van a hacer es simple, o sea, no tienen que hacer más. Saber cuánto recorrido hicieron. Profe, pero ¿cómo vamos a hacer eso si yo no tengo las canchas de fútbol? Normalmente la pista de atletismo que está alrededor tiene 400 metros. Si no tienen eso y van contando cuántas vueltas dan y con eso suman las vueltas por 400 y les da la sumatoria. Ahora, si no pueden porque no les da, entonces ustedes lo que tienen que hacer es cogen una cancha, o una calle normal, descargan una aplicación que les mida la distancia recorrida. De hecho, hay muchas para trotar que se calcula por medio del GPS, o sea, muestra
el recorrido a partir de la ubicación satelital y les va a dar una distancia precisa. Digamos, yo recorrí 2 kilómetros 400, la misma aplicación me muestra cuántos metros o distancia recorrida en 12 minutos. No se pongan a matarse, ya hay muchas aplicaciones que lo hacen. De hecho, con los muchachos en presenciales, yo les pido que descarguen una aplicación que se llama Test de Cooper. Pero, ¿qué pasa con esa aplicación de Test de Cooper? Y es que hay que tener claro cuántos metros tiene el circuito en el que se va a correr. Digamos, se corre por circuito. Y la persona va anotando el ciclo o las veces que pasa por el mismo lugar. Entonces, ahí es complejo porque ustedes tienen que conocer cuánto mide la cancha, ¿cierto? Para no estar... Eso es una ventaja para los que somos entrenadores, porque ya no tengo que andar con la cinta métrica para saber cuántos metros recorrió en la última vuelta, sino que la misma aplicación muestra la distancia recorrida. Ahora, lo otro, hay otras aplicaciones que se llaman runners, y esas runners le permiten a ustedes calcular también la distancia recorrida y en el tiempo que determinaron, en este caso en los 12 minutos, para que no tengan problema. Cuando ustedes hagan toda esta... Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, perdón, le interrumpo. Bueno, yo entiendo que tenemos que hacer por cada ejercicio 1 minuto de ejercicio y contabilizar en la tabla cuántas repeticiones estamos haciendo. ¿Es así? Sí, correcto. Bueno, pero por favor, bueno, lo de correr los 12 minutos, eso está súper claro. Entiendo cómo vamos a contabilizar la fuerza lumbar, porque según la imagen que usted mostró, son el dorso y lo vuelvo a subir y cuento las veces que subo y baja el dorso en 1 minuto. Sí, también es acostado boca abajo, intenta levantarse. Ojo, usted no va a colocar la cabeza ya en los talones, ¿no? No va a hacer eso, simplemente es levantarse hasta donde le dé el torso y vuelve a bajar y vuelve a subir, con mucho cuidado de no irse, de no bajar tan rápido que no se vaya a golpear la cara. Por eso yo les recomiendo siempre tener colchoneta o colocar Le algo. voy a decir una cosa, que ahí me queda complicado hacer ese ejercicio porque en este momento estoy como con una patología ahí lumbar y la verdad me da un poco de miedo. Es más, mañana voy a cita con cirujano. Entonces, yo creo que yo ahí no lo voy a responder. En el caso de que Bueno, usted ya no de pueda pronto realizar los ejercicios, ¿cómo? sí, que le estaré anexando de pronto la historia clínica, no sé, porque de verdad que ese ejercicio me da Correcto. susto. Hoy, por ejemplo, estuve todo el día con mucho dolor de espalda. Bien, no se preocupe, vea. Cuando uno tiene estos Bueno, dolores musculares o articulares que representen no poder hacer una prueba, lo único que usted tiene que hacer es anexar copia de lo que, no de la historia clínica, porque eso es muy personal, sino las recomendaciones del médico de no hacer los ejercicios. Ahora que usted que va que tiene cita con ortopedista, pues mucho mejor. Dice, necesito una recomendación porque mi profe de cultura física nos colocó un trabajo y yo debo sustentar que no puedo hacer la actividad. Listo, no tiene que matarse tanto con eso. sí, Listo. listo. Y el test de Muchas Cooper, gracias. Sí, señor. el test de Cooper de los 12 minutos, no es que usted va a salir a matarse allá, a correr más que Usain Bolt, más que esta gente maratoniana. ¿No? Usted sale a su ritmo y cuanto le dé, listo, no es matarse, no es matarse. Por eso les decía, la idea es que ustedes sepan Sí, controlarse. señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Ok. Voy a revisar aquí. Bien, miren, hay algo que deben tener en cuenta, que a mucha gente se le olvida y por eso he devuelto mucho trabajo. Y es que después que ustedes hagan esas actividades que están aquí en esta ficha antropométrica,
deben responder esas 3 preguntas. No se les olvide, porque mucha gente se les olvida y me toca devolverles el trabajo. Entonces, miren, ¿cuáles considera que son sus capacidades físicas? Cuando usted haya hecho toda esta actividad que está aquí, todo esto, envergadura, peso ideal, frecuencia cardíaca, porcentaje de grasa, índice de masa corporal, los test que están aquí, que son 5 del minuto y un test de Cooper, usted tendrá ya la capacidad de decir, profe, bueno, no con esas palabras, pero sí para un escrito, realizadas las actividades, puedo evidenciar que mi estado físico es óptimo, puesto que según el baremo muestra que me encuentro excelente en tal cosa, me encuentro bien en tal cosa o me encuentro regular en tal cosa. El otro puede ser lo contrario. El test evidencia que me encuentro con muy poco estado físico, por lo cual me toca tomar medidas correctivas respecto a eso. Y ahí viene la segunda pregunta. Entonces, ¿qué acciones considera pertinente para mejorar su condición? Si me fue mal en el resultado, por eso les digo, o sea, si usted no le da para sacar 30, 40, 50 repeticiones, pues saque las que puede sacar. Y luego con el baremo usted sabe en qué situación se encuentra de estado físico. Entonces usted dice, bueno, mi condición física es muy mala, me fue pésimo, no soy capaz siquiera de hacer 2 sentadillas. Ahí viene la segunda pregunta, ¿qué acciones considera pertinentes? Entonces usted puede decir, voy a empezar a mejorar mi actividad física, voy a hacer por lo menos 20 minutos de caminata, voy a hacer ejercicio físico que compromete el tren superior e inferior. Todo eso es el análisis personal. Por eso yo devuelvo mucho estos trabajos cuando no me hacen estas 3 preguntas, porque es que a mí no me sirve estos resultados si no tienen un análisis de la persona. ¿Sí? ¿Y cuál es el análisis? El comprender qué pasó ahí. Profe, apenas hice un burpee, ¿qué hago? Bueno, hay que comenzar a hacer ejercicio, porque eso demuestra de que usted tiene muy poca fuerza de brazo, muy poca capacidad cardiovascular, tiene muy poca capacidad pulmonar, y eso hay que mejorarlo, porque si usted sigue así, va a desmejorar mucho su condición física y su condición de salud. Y viene la tercera pregunta, que de acuerdo con la actividad física realizada a diario, ¿cuál es el tiempo que requiere para una recuperación adecuada? Eso está en la cartilla para que no se confundan. En la cartilla aparece cuántos son los tiempos que uno requiere para recuperarse después de una actividad, ¿cierto? Dependiendo del esfuerzo que haga. Entonces, ¿cuál es? Digamos, yo monté bicicleta hoy y lo que dice los artículos o la cartilla es que yo debo descansar 24 horas. Entonces, quiere decir que yo a las 24 horas puedo volver a hacer ejercicio. ¿Listo? Cuando yo hago ejercicio intenso de pesas que daño mucho tejido muscular, me dicen que debo de tener un descanso de 48 horas. Entonces, debo darle un descanso de 48 horas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ahí. Eso está en la cartilla para que no se vayan a perder. Esto hay que montarlo en plataforma, en el link que les aparece en los recursos ¿cómo se llama? En los contenidos del curso. Viene la actividad número 4. Esta actividad número 4 es la final de todas, porque ya saldríamos terminaríamos el curso, ¿cierto? Hoy tenemos identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. Esto tiene un gallito que quiero que lo tengan en cuenta, que normalmente las pausas activas se tienen destinadas para todo lo que tiene que ver con el área ocupacional, o sea, en el lugar de trabajo. Entonces, ustedes elaborarán unas pausas activas en relación a su trabajo, ¿cierto? Donde usted se desempeña. Si usted es secretario, secretaria, si usted se mantiene mucho tiempo pegado a un computador, si usted de pronto es más de logística o es operativo, donde tiene que moverse mucho, cuáles serían las pausas activas. A eso se refiere esta evidencia. Entonces dice, evidencia, a continuación se describe las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas y
En dicho folleto se debe evidenciar cuáles son esas lesiones más comunes que se van presentando por el trabajo repetitivo o en la vida cotidiana por posturas inadecuadas y cuál será la importancia de implementar las pausas activas en el puesto de trabajo o lugar de estudio como método preventivo. ¿Sí? Aquí aclaro para que no tengan confusión. En dicho folleto se debe evidenciar cuáles son las lesiones. Ustedes deberán describir las lesiones más comunes que se presentan en el trabajo repetitivo. O sea, de tanto repetir un gesto o de mover algo, eso genera daños. ¿Cuáles son esos daños? En los libros aparece, pero ustedes también lo pueden consultar por otro lado. ¿Qué pasaría ahí? Listo, para que tengan eso pendiente. Ahora dice, ¿y cuál será la importancia de implementar la pausa activa? ¿Sí? Como método preventivo. Entonces hay que tener claro que ya le están diciendo a ustedes, no contesten esto como si fuera tipo examen, sino que ustedes tienen que argumentar desde lo leído. Porque miren que aquí les están diciendo que mínimo la extensión 6 páginas máximo. ¿Sí? Hay que tener eso claro para que no se confunda. ¿Listo? Espérenme un momentito. Ok, entonces ya volví. La evidencia es eso. Les voy a mostrar un folleto de, de una de las aprendices. Vamos a ver si lo encuentro. Este es un folleto, si usted lo mira. Esto es más largo, solo que ya lo envió por diferentes fotografías. Y porque esto es tipo libro, ella permitía que se moviera y aquí están todo lo que les está preguntando. Miren, haz pausa activa, por qué es importante la pausa activa, qué tipo de pausa activa. Yo les recomiendo que muestren más o menos en qué consiste una pausa activa y cuáles son los ejercicios más comunes para una pausa activa, ¿sí? Para que lo incluyan dentro de sus actividades o sus evidencias. ¿Dudas hasta ahí? Pero yo tengo una duda. Cuéntame. En el test de los de fuerza y todo eso dice que hay dos resultados. Lo tenemos que hacer 2 veces. De hecho, sí hay que hacerlo 2 veces. Sí hay que hacerlo 2 veces por cuestiones de que como eso es un test que se debe aplicar al principio y al final, como les explicaba yo ahorita, yo al menos a los aprendices que tengo en presencialidad, que se encuentran conmigo, yo les hago de ingreso, hago el test con ellos y luego cuando ya va a terminar el curso, les vuelvo a hacer el test y ya dan resultados o para mejorar o ya para tomar decisiones directamente de cómo les fue, ¿cierto? Porque ya hay una, ¿cómo se puede decir? Hay evidencia que permite comparar si mejoró o desmejoró a partir de la primera
del primer chequeo que se hizo en relación con el segundo. Yo por eso les estaba explicando ahorita que háganlo, digamos, hoy, lo hacen hoy y lo hacen a los 3, 4 días que ya hayan descansado, lo vuelven a hacer, no se gastan. El test de Cooper no tienen que hacerlo 2 veces, pero las del minuto sí lo pueden hacer de nuevo como si estuvieran entrenando y yo les valido el hecho de que no hagan el test de Cooper, listo. No sé si me doy a entender en esa parte. Entonces todos los de fuerza una vez y 2 veces y el test de Cooper una vez. Sí, el test de Cooper, porque sé que el test de Cooper ustedes tienen que ir afuera, a campo abierto, mientras que ustedes los de fuerza lo pueden hacer en la casa. El test de Cooper tiene que salir a campo, o sea, ir a una calle y es más complejo. O sea, yo sé la dificultad porque para mí acá en el centro del SENA, que tenemos espacio para muchas cosas, nos queda hasta difícil hacer el test de Cooper. Nos toca ir a ciertos lugares para poder tener control de las distancias. Entonces sé que eso es complejo, aún teniendo software o utilizando aplicaciones para medir, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta tiene? Tengo otra Sí, duda. dime. Es que en el test de fuerza de piernas, usted dice que son sentadillas y cuando tengamos los resultados toca compararlos con las barras, con las tablas de baremo, ¿cierto? Sí. Es que lo que pasa es que estoy mirando la cartilla del test, pero aparece test de fuerza de piernas, pero en salto, no en sentadilla. No sigan ese baremo, porque ese baremo realmente no es prueba de fuerza de piernas, sino que es prueba de fuerza elástica. Era lo que yo les estaba explicando ahorita. La mayoría de los baremos de los ejercicios tienen variables que uno no maneja o que no las necesita. Digamos, en el caso de ustedes no necesitan fuerza elástica, que sería pliometría. Cuando uno hace test del minuto con salto, realmente está midiendo en la fuerza elástica, no la fuerza como tal. ¿Listo? Entonces, la potencia, realmente ni siquiera es fuerza, es potencia. Entonces, si alguna cosa yo le digo, miren, voy a buscar aquí, es de sentadilla, haremos. Y aquí les aparece el test de sentadilla automáticamente. Y miren que aquí les colocan y miren esta tiene una situación y es que esta te mide a ti ¿cómo te digo? Te está midiendo esta, te está midiendo la fuerza de la sentadilla, la fuerza de pierna, pero con silla. O sea, esto normalmente lo manejamos nosotros para personas de tercera edad. Lo haríamos bien para tener el control de la sentadilla y que la persona pueda tener apoyo para hacerlo, ¿cierto? Y esto es fuerza de pierna. Si nos vamos al test de la sentadilla, mira acá está este. Entonces, aquí ya incluye una flexión profunda de la sentadilla. Y si nos vamos acá en esta segunda prueba sentadilla, sentadilla completa. ¿Sí ves? Entonces, ese serían los baremos en los que tú te debes asociar, aunque no sé, puedes compartir, tú puedes compartir desde tu computador para que me muestres. Y yo cierro acá para que puedas compartirme y me muestres el ejercicio que estás viendo en la cartilla. Ya le tiene que habilitar, o sea, el que aparece en la cartilla, que aparece en el anexo, dice test fuerza de pierna, salto vertical y salto horizontal. No aparece sentadilla en sí. No, porque ahí te estamos, claro, sí, yo te entiendo, porque ahí te está pidiendo hasta 2 ejercicios, el salto vertical, que es para saber cuánto saltas hacia arriba, y el salto horizontal, que es saltar hacia adelante, y de hecho yo hago esos test, ¿no?
Yo los hago acá y los medimos así, pero no como fuerza, sino como ya dentro de otras fichas. De todas formas, yo les voy a pedir el favor que ustedes busquen los baremos de sentadilla aquí en internet, listo, no utilicen ese. Por cuestiones de que vamos a tener más dificultades, porque entonces vamos a tener que meterle más logística a eso. Para medir hacia arriba hay que también colocar cinta métricas hacia arriba. Y hay que tener ciertos espacios muy bien señalizados que no te vayas a golpear o no te vayas a reparar. Lo mismo pasa con la fuerza hacia adelante o lo que llamamos unos saltos horizontal. Entonces no hagamos el más sencillo, como les dije al principio, hay ejercicios que yo los quito porque sé que muchos no les da. Digamos, en el caso, hay unos cursos que tienen que ver, que les colocan a hacer pruebas de agilidad, y yo sé que no tienen cómo hacer pruebas de agilidad. ¿Cómo les voy a pedir pruebas de agilidad si necesitan vallas, necesitan conos, necesitan cuerdas, necesitan... Entonces yo no, eso no lo hagan, hagan esto y lo hacemos mejor. Entonces en el test de sentadilla, hacemos el test de la sentadilla normal y buscamos el baremo en la internet. ¿Te parece? Me parece más fácil. Listo, profesor. Sí, Listo. Sí. Si tienen alguna duda también me escriben y yo les voy aclarando. ¿Qué otra pregunta tienen? No hay preguntas. No por el momento, profe. Si alguna cosa, pues yo por mi parte lo estaré ubicando, contactando. Ok, miren, les voy a decir algo. Instructor, buenas noches. ¿Cómo estás, Katy? Bien, yo llegué un poquito tarde, pero les estoy escuchando pues atentamente a lo que están informando. Ok, espero que ahí haya quedado claro algunas cosas ahí. Si tienen alguna inquietud también me pueden estar comentando. Pero les iba a dejar algo, se me olvidó, les iba a decir algo para que tuvieran en cuenta. Bueno, todas estas evidencias dependen de ustedes, ¿sí? Si hacemos las cosas tal como yo se las expliqué ahorita, no hay que devolver nada. Yo les explicaba normalmente qué es lo que hacen algunos que toca devolverle trabajo. Pendiente con eso, miren, ha pasado con varios grupos que no hacen el test, sino que se inventan los datos. De hecho, nosotros manejamos los estándar de información de datos en test. Entonces uno sabe cuándo le están echando mentira y cuándo no, ¿sí? Uno ya entiende más o menos eso. Entonces, tómense el ratico de hacer el test. No tienen que matarse. O sea, recuerden que los estoy evaluando para saber cómo están. No les estoy calificando una nota mala porque tengan mala condición física. Yo lo que quiero saber es cómo se encuentran, ¿cierto? No hay que echar mentira en datos. No, es que me fue muy mal en la prueba del test de Cooper, entonces voy a manipular la información para que me dé que estoy bien. No, eso no me interesa. Me interesa es que ustedes reconozcan que, que hay dificultades y que esas dificultades ustedes tienen la posibilidad de cambiarlas. Por eso, si miramos en la guía o miramos en la actividad, miren que les hacen una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te fue y qué harías tú para mejorar esos resultados que tienen? O sea, eso debería ser lo importante en esta prueba final, que sería la última, la cuarta evidencia, y no hay que estar manipulando información. No lo digo por usted, lo digo por grupos que me ha tocado devolverle trabajo porque uno se da cuenta de que no son datos reales. Katy, ¿ibas a decir algo? Sí, instructor, yo quería preguntar algo. Como le informé, pues yo ahorita como a las 8:30 algo fue que me conecté porque estaba por fuera. Escuchando ahora lo que usted está informando ahí en la clase, yo le, pues en sí no sé cuántos trabajos tenemos con usted,
pero he visto lo de la ficha antropométrica. Yo quería hacerle una pregunta sobre eso. Lo que pasa es que ahí dice que hay que hacer como unos burpees. Eh, lo que pasa es que yo estoy en embarazo y no sé de pronto si yo pueda hacer eso. Bueno, Entonces, esa es no como te la puedo duda decir, mía. eso no te lo puedo decir yo, o sea, no te lo puedo, ni siquiera te lo puedo cuestionar si decides no hacerlo. ¿Por qué? Por dos razones, o sea, la persona que sabe su estado eres tú, o sea, y tu médico, ¿cierto? Entonces, digamos, yo en el gym tengo usuarias en embarazo normal y entrenan normal y hacen ejercicio normal, pero porque ya vienen bajo una prescripción médica, vienen bajo unas adaptaciones muy asesoradas, o sea, muy guiadas, que evitamos que haya situaciones adversas, ¿cierto? Pero tú eres la que conoce tu cuerpo, sabes cómo te sientes, pero en particular, si tú no haces ejercicio, si tú eres de pronto poco de actividad física, yo no te recomendaría hacer burpees, solo colocar ahí la descripción o describir el por qué no estás ejecutando la prueba, que esa es otra cosa, lo que hablaba con la compañerita también que me hablaba, y es si yo tengo una lesión, pero tengo la recomendación médica de no hacer ejercicio, pues yo anexo a esa ficha antropométrica la prescripción médica que dice que no debo hacerla, ¿cierto? Entonces, es eso. Son ustedes los que deciden, solo que en este caso yo parto de la buena fe, de lo que usted siente, de lo que, cómo usted está, qué tipo de embarazo tiene, si es un embarazo riesgoso, delicado o normal, sin ningún problema. Pues todo eso ya depende de lo que tú con tu médico ya tengan conversado, ¿cierto? Pero debes analizar las evidencias de eso para que yo pueda justificar tu nota sin necesidad de ver esa información. ¿Vale? No hay problema por eso. Ah, ok, instructor, muchísimas gracias, yo muy amable. Dale, no hay problema. Bueno, como les decía, las cartillas son muy sencillas para entender. De hecho, yo a veces les monto otras cartillas como refuerzo, pero he optado por no hacerlo para no confundir a la gente. Digamos, en este caso, mira que en la fuerza por eso yo cuando comienzo a buscar test, yo busco los test que más se apliquen o que sea más fácil para ejecutar en la casa, que no requiera de tanta implementación porque eso se vuelve un desastre para la gente. Entonces, si para la medición de envergadura necesitan una cinta métrica y que de hecho necesitan la cinta métrica para hacer las mediciones de cintura-cadera y todo ese cuento, ¿listo? O la pesa, que los que no tengan una báscula, entonces tienen que ir a una farmacia a pagar los 1.000 pesos, los 500 pesos para pesarse y llevarse el dato para la casa. Todo eso a mí a veces se me hace complejo porque, digamos, yo en el SENA tengo la posibilidad de tener todos los materiales para hacer estas mediciones y que los muchachos pueden hacerlas sin ningún problema, ¿cierto? Pero sé que ustedes allá se les complica más la cosa. Entonces, hagamos los ejercicios tal como se los pedí. Si algunos no encuentran los baremos en la cartilla o encuentran que el baremo es diferente a como se lo expliqué, busquémoslo como se los mostré ahorita en la internet, que lo pueden buscar por YouTube, los baremos lo pueden encontrar en Google sin ningún problema. Entonces, para que no nos entremos a enredar más con esa evidencia, ¿listo? Bueno, muchachos, si no tenemos nada más que decir y de pronto no hay ninguna inquietud, pues vamos a dar por finalizada la actividad. Y bueno, agradecido con que estén aquí conversando y estaré entonces revisando y haciéndoles recomendaciones de las evidencias que ustedes estén montando en plataforma. ¿Listo?
Bueno, no me queda más que decirle bendiciones para todos, que tengan Sí, buena señor. noche y que Muchas descansen. gracias, profe. Hasta tutor. mañana. Buenas noches. Dios lo bendiga. Amén, igual a ustedes.